Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con una nueva secuencia para símbolos. Bueno, en primer lugar quería comentar que el anterior evento de símbolos, como ya dije en el vídeo anterior, fue un evento de combinados, pero estaba camuflado. Fue un evento de combinados. ¿Por qué? Pues porque no salían símbolos. Es que los símbolos, nada. No habían símbolos, pero salían súper pocos. Y bueno, y en este evento de combinados, pues hemos tenido otra vez los tridentes, que yo he leído mucho en comentarios de que estabais dejando de jugar por los tridentes y es lo mejor que podéis hacer, de verdad. Yo no lo he hecho simplemente porque estaba haciendo la secuencia de conteo, estuve haciendo la secuencia de conteo, la que puse en el vídeo, y me estaba yendo súper bien, pero que es cierto porque he estado sacando en apuestas del por 6000 la mayoría de las veces y he avanzado bastante, pero es cierto de que es un robo, como ya he dicho muchas veces en este canal. Ya sabéis, si os gusta, si os interesa, quedaros porque hoy tenemos secuencia nueva, así que nos vemos después de la intro. Esta secuencia que vamos a traer hoy es para símbolos. También podéis usarla en combinados. Es una secuencia que se va a poder usar, aunque tened muy en cuenta de que en los combinados los símbolos casi dejan de salir. Últimamente está pasando, están dejando de salir los combinados y nada, ciertamente es que cuando no te salen muchos símbolos, normalmente te conlleva eso que tengan muchas pérdidas. Así que en combinados, por eso siempre digo que deberíais de hacerla de buscar los ataques. Así que bueno, no quiero enrollarme mucho más hoy, quiero dejaros la secuencia y nada, es una secuencia que también estuve probando, lo probé sobre todo cuando ya estaba el evento más avanzado y me funcionó bastante bien. Y en esta secuencia vamos a mezclar dos cosas. Vamos a mezclar los martillos y vamos a mezclar los símbolos. Es una secuencia totalmente nueva, no la hemos traído hasta ahora al canal y es una secuencia que a mí me estuvo funcionando bastante bien. Normalmente me estaban saliendo casi siempre en el por 400, en el por 1500 y poquito más. No he subido de ahí, del por 1500 no he subido. También es cierto de que he tenido una ronda o dos rondas largas en todo lo que jugué. Y nada, tenerlo muy en cuenta eso, porque quizás si no funciona bien esta secuencia, deberíais de hacer la de los dos ataques. La de los dos ataques está funcionando muy bien, dos ataques por apuesta, que serán dos ataques en por 1, dos en por 2, dos en por 3, así hasta vuestro máximo. Esa secuencia es bastante fiable y si no, también tenéis la de conteo, que la de conteo para mí es la más fiable. Como siempre digo, si queréis apostar alto, conteo. Si queréis apostar más bajito, ir más poco a poco, podéis hacer la de los dos ataques que funciona muy bien y también tenéis bastantes secuencias en el canal. Así que bueno, no nos vamos a entretener más, como he dicho, y vamos a traer la secuencia esta que va a combinar los martillos y los símbolos. Vamos a tener en cuenta de que te salgan un martillo, dos martillos o tres martillos, vamos a contarlo como uno. Y si te sale un símbolo, dos símbolos, vamos a contarlo como uno. Y si te salen los tres símbolos, reiniciamos la secuencia. Tenedlo muy en cuenta. Así que vamos a ir a ello. Vamos a empezar en por 1 y vamos a buscar o 10 martillos o 10 símbolos. Vamos a ir mezclando lo que salga. Si te sale un símbolo, pues contamos uno. Si te sale un martillo, contamos uno. Así vamos a ir mezclando. O sea, vamos a tener en cuenta los martillos y los símbolos que nos vayan saliendo. Es una cosa que vamos a tener muy en cuenta. No vamos a contar 10 martillos y no vamos a contar 10 símbolos. Vamos a contar mezcladamente los 10 martillos o símbolos, lo primero que vayan saliendo. Si te sale en una vuelta dos símbolos, vamos a contar como un punto. Vamos a decir que vamos a contar puntos. Si te salen dos martillos, vamos a contar otro punto, ya tendríamos 2 puntos. Si te salen 3 martillos, vamos a contar otro punto, o sea, 3 puntos. Si te sale un martillo, vamos a seguir contando otro punto, o sea, ya tendríamos 4. Si te salen dos símbolos, vamos a seguir contando un punto, tendríamos 5. Si te sale un símbolo, pues vamos a seguir contando un punto, que ya tendríamos 6. Así hasta 10. 10 puntos por apuesta. Vamos a llamarlo puntos para no equivocarnos, porque no vamos a buscar o martillos o símbolos. Vamos a buscar las dos cosas. Es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta. También es cierto que al principio de los eventos os puede salir en apuestas muy bajitas. Tenedlo muy en cuenta porque normalmente, digo normalmente porque no a todo el mundo le pasa lo mismo, depende mucho de la ruleta que tengas, puede que te salgan en apuesta más bajita debido a que normalmente salen los tres símbolos con menos tiradas, gastando menos tiradas. Así que tenedlo muy en cuenta. Conforme vaya avanzando el evento,
pues se van a ir alargando. Como siempre decimos, en todos los eventos pasa exactamente lo mismo. Vamos a ir alargando hasta que llegue el momento en el que, pues por H o por B, vamos a tener que ir regulándolo a nuestra barra, porque se nos puede alargar mucho o puede salir muy pronto. Siempre vamos a ir regulándolo a nuestra barra. ¿Cómo regula nuestra barra? Si siempre te va saliendo en apuestas muy bajitas, con mucho cuidado vamos a ir a lo mejor quitando una apuesta, vamos a saltarnos a ser por 2. Si vemos que aún así te sigue saliendo muy bajita, por lo mismo, en vez de buscar 10, vamos a buscar 9. Vamos a buscar 9 puntos en vez de 10. Todo eso es para ajustarlo a vuestra barra. Es súper importante que lo tengáis en cuenta, porque no todas las barras son iguales, no todas las ruletas son iguales. Ya sabéis, esto es un juego de azar, y como juego de azar tenéis que tener en cuenta de que podéis tener un algoritmo u otro. Es diferente para todos. Cada usuario que juega al Coin Master lo hace de manera totalmente diferente. Así que teniendo eso muy en cuenta, lo que vamos a hacer, vamos a seguir haciendo, es pues buscando los 10 puntos, y vamos a repetirlo otra vez para que quede totalmente claro, que no haya errores, y vamos a buscar puntos. ¿Los puntos cómo los conseguimos? Pues cada vez que nos salga algún símbolo, 1 o 2, vamos a contar un punto, y cada vez que nos salga algún martillo, 1, 2 o 3, vamos a contar otro punto. Así de simple es. Es una cosa que puede traer errores, pero lo intento explicar lo mejor que puedo para que no tengamos esos errores. Tenedlo muy en cuenta, que os puede funcionar perfectamente como a mí me ha estado funcionando, o puede que no te funcione al principio, porque cada vez que abrís el juego, dependiendo del día en el que estéis, si es el primer día del evento, es una manera, si es el segundo es otra, y si es el tercero, pues así va cambiando el evento. Hoy podéis jugar y os puede ir súper bien, mañana podéis jugar y no va tan bien. ¿Qué hacéis? Cuando no te vaya tan bien, en una secuencia, en cualquier secuencia, no solo de mías, de cualquier creador o cualquier secuencia que estés haciendo, sea creada por ti, sea porque la has visto en YouTube, sea porque la has visto en cualquier sitio, cuando esa secuencia no te funcione, no sigas insistiendo, búscate otra, haz otra secuencia. ¿Por qué? Porque el juego está para eso, para hacerte perder tus tiradas. Tened en cuenta eso, y una vez que tengáis en cuenta eso, y que tengáis en cuenta que tenéis que tener una apuesta máxima dependiendo de las tiradas y dependiendo de cómo estéis jugando, entonces ya yo creo que podréis dominar el juego. Una vez que tengáis el juego dominado, ya lo he dicho, buscar la secuencia que más se adecue a vuestra manera de jugar. Así que vamos a repetir esta secuencia, vamos a hacerla y nada, espero de verdad que os vaya súper bien. Así que vamos a empezar en por 1, vamos a buscar 10 puntos. Ya hemos explicado cómo se consiguen los puntos. Vamos a subir al por 2, vamos a buscar otros 10 puntos, vamos a subir al por 3, vamos a buscar otros 10 puntos, vamos a subir al por 15, vamos a buscar otros 10 puntos, vamos a subir al por 50, buscamos otros 10 puntos, vamos a ir al por 400, buscamos otros 10 puntos, y yo no he pasado del por 1500. Y tampoco es muy recomendable llegar hasta el 1500. Yo me quedaría en el por 400, pero claro, cada vez que yo digo yo me quedaría, significa lo que yo haría, no lo que tú tienes que hacer. Así que si tú te ves capaz de subir la apuesta, súbela sin problema. Ya es cuestión de si queréis o no queréis ir más rápido, más lento, o cómo lo queréis hacer. Ahora sí, si apostáis súper alto, no tenéis suficientes tiradas para respaldarlo y os quedáis sin tirada, no le echéis la culpa a la secuencia ni a nadie. Es culpa de vuestra apuesta máxima. Así que teniendo eso en cuenta, espero de verdad que tengáis un grandísimo evento. Mil gracias a los miembros del canal. Sois grandísimos, estáis aquí apoyando siempre, en las buenas, en las malas, en las duras, en las maduras. Así que no me queda más que agradeceros de verdad lo que hacéis por el canal. Y nada, que ya sabéis que tenéis por menos de lo que vale un café la membresía, y apoyaríais un montón al canal. Así que lo dejamos por ahí. Si queréis hacerlo, perfecto. Si no, pues también perfecto. Muchísimas gracias también a los que veis los vídeos hasta el final. Gracias también a los que habéis entrado a mi canal secundario de videojuegos. Y nada, desearos un grandísimo evento, que lo paséis súper bien jugando. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.